A ver el lado oscuro de Reddit. intrigado. Vamos a ver qué onda con esto. El otro día estaba investigando una historia cuando encontré esta sobre un chico que hace años entró a Reddit buscando ayuda. Pero en vez de eso, el subreddit al que entró le dio un tutorial detallado para desvivirse. Y esto es solo A lo la que hay en la mierda. superficie. Así que hoy exploraremos algunos de los casos más oscuros y misteriosos de Del Reddit. Reddit. Este siguiente caso es uno de los más repulsivos, pero mientras más sabemos de él, más se vuelve perturbador. Ahora, al igual que en otros casos, el post fue eliminado debido a lo turbio que es. Esto pasó en el subreddit de Relationship Advice, un sitio dedicado a dar consejos sobre relaciones sentimentales. Verán, aquí una usuaria llamada Smallvin197 publicó algo que la tenía confundida. Tengo 22 años y he estado con mi pareja de 24 años durante 4 años. Nunca lo había visto hacer algo así, pero noté que empezó a actuar un poco extraño hace como un mes, tal vez mes y medio. Empezó a poner fruta en el suelo del jardín, y me pareció un poco raro, pero me dijo que estaba alimentando a una familia de ratones que se habían instalado en nuestro cobertizo. Así que me pareció tierno y lo ayudé a hacerlo. Hasta aquí podríamos decir que todo parecía normal, e incluso podríamos decir que es algo dulce, solo que algo cambia. Después empezó a portarse súper bien conmigo hace como 2 semanas. Me preparaba comida, me horneaba pasteles y cosas así, lo cual es raro porque normalmente nunca cocina. Así que estaba feliz de que hubiera encontrado un nuevo pasatiempo. Pero entonces aquí llegamos a una parte interesante. Bien, si lo pensamos, parece una historia normal sobre un novio que quizás estaba empezando un nuevo hobby. Pero entonces Smallvin menciona algo curioso. Verán, ella continúa su post de la siguiente manera. Hoy un amigo de mi pareja vino a mi trabajo. Trabajo en una cafetería. Y me dijo que necesitaba hablar conmigo cuando estuviera libre. Yo lo estaba porque no había clientes en este momento. Ahora imaginen por un momento la situación. Es decir, Smallvin estaba trabajando y podía ver al amigo de su novio ansioso y desesperado por revelarle algo. Algo no estaba bien y Smallvin se daba cuenta. Pero entonces, cuando le pregunta qué es lo que sucede, queda aterrada. Me contó que mi pareja había estado usando y recolectando babosas del jardín usando la fruta que ponía ahí, y que luego las estaba metiendo en mi comida licuándolas. Así que aquí es cuando Smallvin por fin se da cuenta que la fruta no era para los ¿Qué ratones, carajo, amigo? era para atraer babosas. Me siento muy mal del estómago. No entiendo por qué haría algo así. Esto no es nada como él. Pero cuando ella lo confronta, la respuesta es mucho peor. Cuando Smallvin confronta a su novio, nos explica lo que pasó. Le pregunté por qué lo hizo y me acusó de revisar sus mensajes, algo que jamás haría, y se enojó muchísimo conmigo por no saber tomar una broma. Me siento asqueada, lo amo con todo mi corazón, pero simplemente no entiendo su forma de pensar en este momento. ¿Estoy Una exagerando? broma, boludo, ¿qué? No sé qué hacer, me siento perdida, así que algo no estaba bien. Es decir, esto era de muy mal gusto para ser una broma, tenía que haber una explicación. En los comentarios todos le decían que abandonara a ese psicópata, pero aquí es donde la comunidad de Reddit entró en pánico. Verán, resulta que otras personas comentaban que las babosas tenían propiedades venenosas, es decir, no se pueden consumir debido a que portan un parásito, Claro, la quería matar, conocido boludo. como gusano pulmonar de rata. Este puede viajar al cerebro y causar enfermedades graves. Los síntomas incluyen dolores de cabeza, rigidez del cuello, náuseas, vómitos y en casos graves daño cerebral permanente. Tenemos un ejemplo de esto en 2018. Un joven australiano se desvivió Ahorita después sí de me haber agarró. comido una babosa durante una fiesta. Pero en el caso de Smallvin esto no se trataba de solo una babosa, sino que llevaba semanas consumiéndola sin saberlo. Sin duda algo terrible. Ahora en los comentarios no solo le decían que lo dejara, sino que también fuera con la policía. El problema es que hasta ahora todo era especulación y Smallvin no tenía pruebas, pero entonces ocurre algo. Verán, Smallvin estaba molesta, pero principalmente asustada, así que cuando lee todo esto decide hacer algo y se pone a buscar por toda su casa. Encontré un frasco con 4 babosas en mi cocina. No lo toqué para que lo tomen como evidencia, tomé foto y la publiqué en mi perfil. Así que Smallvin encuentra esto y esa misma noche va al hospital. Luego de que le hacen análisis le explican que hay niveles altos de metales en su sangre, y además úlceras en su estómago. Es aquí cuando toma todas estas pruebas, y va con la policía.
Luego de esto su novio confesaría, pero digamos que las babosas eran solo el comienzo, y aquí es donde se pone peor. Verán, durante meses el novio de Smallvin había estado haciendo experimentos. No podemos discutir los detalles aquí, pero digamos que le ponía todo tipo de cosas a su comida, y no estamos hablando de cosas que pueden comerse. También reemplazaba algunos de los medicamentos para el corazón de Smallvin con pastillas de sal, y en otras ocasiones le cambiaba sus salchichas vegetarianas por carne real, sabiendo que tenía problemas digestivos. Pero la parte más inquietante y terrible era que Smallvin tenía algunos problemas de salud mental, así que para evitarlos tomaba algunos medicamentos que le ayudaban. Pero su novio también se los había cambiado por pastillas llenas de sal. Boludo, Así muy que en otras psicópata. palabras, esto era cruel y mortal a largo plazo. No hay más detalles del caso. Solo se sabe que al final Smallvin escapó y pudo recuperarse. Su exnovio nunca enfrentó consecuencias legales, pero de no haberse dado cuenta seguramente el final hubiera sido otro. Creo que lo que hace oscuro a este caso es que esto no pasó con un extraño, sino con una persona muy cercana. Así que aquellas cosas que a veces pueden parecer inocentes quizás puedan llegar a tener motivos más siniestros. Es una historia perturbadora, pero exploremos algo más oscuro e inexplicable. La fecha es 2015. Algunas personas están navegando en el subreddit de Ask Reddit, una parte del sitio donde se puede preguntar cualquier cosa, por más bizarro, morboso o inquietante que sea. Ahora, en esta fecha miles de personas navegan por el sitio, cuando de pronto aparece una publicación. Esta dice: si pudieras tener el poder de inspirar instantáneamente a alguien con tu mente, ¿cómo lo usarías? ¿Con qué propósito? Como vemos, una publicación extraña para quienes no han ido a este sitio. Es decir, comparado con otras cosas, esto pareciera ser solo una pregunta random, pero aquí es donde comienza este rabbit hole. Y comparado con lo que estamos a punto de descubrir, esto no es nada. Ahora, la publicación fue escrita por este usuario conocido como Alegreta. El problema es que Alegreta era solo la punta del iceberg. Si en la actualidad intentamos buscar este usuario en Reddit, veremos que lo han eliminado. Pero, ¿por qué? Verán, Alegreta no solo preguntaba cosas extrañas aquí, sino que uno de sus subreddits favoritos era este llamado Morbid Questions, uno de los sitios con las preguntas más oscuras de Reddit. Ahora, al principio Alegreta preguntaba cosas random y simples, pero sus preguntas comenzaron a volverse más inquietantes, por así decirlo. Y esto nos lleva a abril del 2015. Esta vez en el subreddit de confesiones, Alegreta pone una publicación que dice: matar insectos es relajante y me quita el estrés. Ahora, aún no llegamos a lo peor, pero creo que esta es una de las primeras señales de alerta, y algo que quizás puede inquietar a algunas personas. Otro ejemplo es esta publicación que dice: ¿por qué la gente le da tanta importancia a la empatía? Pero luego de esto las cosas comenzarían a volverse oscuras. Amigo, patrón de psicópata eso, de la empatía. Psicópata, pero de manual, 100%. Debe ser un Durante psicópata, todo asesino o 2015 algo. Alegreta continuó haciendo más preguntas extrañas, pero para abril del 2016 Es que un patrón en común que tienen todos los asesinos en serie es que ninguno siente empatía, ni sintió nunca. Por eso la pregunta es muy media de rara. vendría una gran alerta. Esta vez Alegreta pregunta: Reddit, ¿cómo sabes que uno de tus seres queridos no es realmente un asesino serial que ha cubierto muy bien sus huellas? Bien, la pregunta es extraña, pero aquí viene algo más. Verán, en los comentarios alguien le contesta a Alegreta diciendo que su abuelo pudiera ser una de las personas que encaje con la publicación. Y luego de esto Alegreta parece contestar emocionada por saber más. En este punto parece que algo cambia en Alegreta y comienza a preguntar cosas más siniestras. Pero finalmente viene una pregunta, la cual es el motivo por el que estamos investigando esto. Tras un par de años de preguntas extrañas, Alegreta va al subreddit de Morbid Questions y escribe: ¿qué pasaría físicamente con un gato si lo metes al microondas? Ah, hijo de puta. Solo podemos imaginar la clase de respuestas que le dieron. Pero aquí es cuando parece que Alegreta comienza a fascinarse por este tema. Al principio parecía que solo le gustaba leer las respuestas. El problema es que comenzó a publicar más del mismo estilo. Por ejemplo, esta que dice:
¿Creen que es peor asesinar gatitos que asesinar personas? Si comenzamos a conectar los puntos, parece que estamos hablando de una persona con un gran problema mental. Desde un punto de vista psicológico, podríamos decir que Legreta había pasado de fantasear con cosas, y ahora estaba planeando algún tipo de experimento en el cual veía animales y personas como objetos, algo que podría ser peligroso. Pero lo peor es que en los comentarios confirmamos esto. En este punto Legreta dice que desea satisfacer su deseo de matar a alguien, sin duda un comentario perturbador. Y bueno, obviamente los comentarios que le decían era que buscara ayuda profesional, pero creo que ahora sabemos a dónde vamos con esto. Verán, debido a todas estas publicaciones inquietantes y que claramente eran señales de alerta, a Legreta le hicieron shadowban de Reddit. Es decir que aunque publicara cosas, estas no le aparecían a nadie. Así que cuando se da cuenta de esto, Legreta elimina su cuenta, borrando todas estas pistas y rastros del sitio, para luego desaparecer. Así que aquí termina la historia de Legreta. Tenemos de cierta forma un final agridulce, ¿no es así? Bueno, en realidad no, y aquí es donde se pone peor. Bien, pues luego de unos meses sucede algo extraño. Ahora, parecía que Legreta había desaparecido de la web. No había señales de ella por ningún lado, pero en agosto del 2016 encontramos algo curioso. Ya estoy. Verán, en este punto comenzaron a aparecer publicaciones de este usuario llamado Lady Iris. Al principio parecía ser solo un usuario más, pero en Reddit comenzaron a darse cuenta que esta tal Lady Iris estaba haciendo exactamente el mismo tipo de preguntas que Legreta, así que podemos casi confirmar que se trataba de ella. Y aquí la misma historia se repetía, es decir, aparecía una pregunta inquietante, y luego las personas le decían que buscara ayuda. Solo que aquí también hubo otro cambio. En lugar de defenderse como antes, Lady Iris empezó a ser más directa. Otro detalle es que durante este tiempo Lady Iris abandonó su cuenta y crearía otra llamada Lady Iris 2. Y bien, es aquí donde pasa algo más. Ahora, en otra publicación del mismo estilo y durante una discusión donde la Dale, criticaban Pato. por Besitos, nos vemos. Bye. fantasear con hacerle cosas a Nos vemos, animales, bye. Lady Iris escribe algo terrible. Y en realidad no disfruto la idea de torturar animales. Un gato una vez para probarlo. Luego de esto la comunidad de Reddit enloquece. Ahora hay aún más publicaciones donde parece que se confirma todo esto. Pero en 2017 y luego de todo esto la cuenta de Lady Iris 2 desaparecería. Así que ¿realmente esta persona abandonó el sitio? Bueno, veamos más. Bien, pues después de la desaparición de Lady Iris 2 en 2017, las cosas se quedaron en silencio. Habían pasado 3 años completos sin rastro alguno. No parecía haber pistas o evidencias que indicaran que había vuelto. Pero entonces en 2020, cuando Tengo menos miedo. esperaba, sucede algo. Verán, un día aparece esta nueva cuenta llamada Porcelain Peony. Al principio parecía ser solo otro usuario más, pero como vemos hacía las mismas preguntas obsesivas y oscuras de siempre. Verán, aquí muchos se volvieron locos. Es decir, a pesar de todas estas publicaciones, todos estos detalles aterradores y todas estas señales de alerta, se descubrió que Lady Iris había sido moderadora del subreddit de preguntas mórbidas. Es decir, una persona que claramente no estaba bien de la cabeza estaba moderando el contenido de esta comunidad. Prime. Pero bien, esta vez la comunidad de Reddit estaba preparada, así que en noviembre del 2020 la cuenta fue baneada rápidamente, y desde entonces no ha sucedido nada. Lady Iris parece haberse ido, así que ¿realmente desapareció para siempre? Bueno, es difícil de decir. Hay una pregunta que nos sigue desde que comenzamos a investigar este caso, y esa pregunta es si todo esto fue real o si simplemente era algo falso. Verán, al igual que nosotros, muchas personas pensaron que tal vez esto se trataba de alguna broma para buscar atención en internet. El único detalle es que la cantidad de publicaciones durante varios años es sorprendente. Es decir, no creo que alguien pudiera hacer estas bromas durante tantos años. Así que hay varias teorías sobre Lady Iris. Por ejemplo, una dice que quizás se hartó de Reddit y se fue. Otra es que quizás pudo haber decidido buscar ayuda profesional. Pero la más oscura es que quizás no pudo controlar sus impulsos y acabó haciendo algo terrible, por lo que fue arrestada. Como sea, parece que nunca sabremos qué pasó con ella. Pero ahora veamos otro caso oscuro. Verán, este siguiente caso apareció apenas un par de años atrás en 4chan. Es un misterio perturbador que permaneció oculto.
pero gracias a Reddit se supo de él, y luego de esto se volvió uno de los misterios más grandes de todo Internet. Pero un poco de contexto. Era el 4 de septiembre del 2022 a eso de las 11 de la noche. Ahora, este chico, el cual no ha revelado su nombre a la fecha, está en su habitación del hotel. Llamado Super 8 en Barrio Ontario. Todo es tranquilo, así que más tarde pide una pizza y luego se sienta para relajarse. Aquí es cuando toma el control de la TV y luego comienza a cambiar de canales. Pero luego sucede algo extraño. Así que, ¿qué acabamos de ver? Verán, de acuerdo con la guía del hotel, tenía de los canales 1 al 68, pero mientras el chico exploraba apareció algo que no debía existir, el canal 73, y lo que vio ahí lo dejó asombrado, es decir, era este rostro de un hombre que parecía estar enterrado en estática. El rostro estaba completamente inmóvil, pero parecía estarlo mirando directamente, y en la esquina superior derecha aparecía un logo, Plus TV. Al parecer este era un servicio de transmisión finlandés que había quebrado varios años atrás. Pero bien, al ver esto el chico toma su teléfono, graba el video y luego toma algunas fotos. Una de estas es de la guía de canales. Como vemos, la guía termina en el canal 68. Así que, ¿cómo era posible esto? Bueno, veamos más. Tiempo después de grabar el rostro, el chico decide irse a dormir, solo que está confundido. Así que antes de acostarse enciende la TV para confirmar si aún estaba el canal 73. Y sí, el rostro continuaba ahí, saliendo de la estática, mirándolo fijamente. El rostro de Dios. Poco después, casi a las 12 de la noche, el chico toma las fotos, el video, y se las manda a un amigo. Ahora, cuando a su amigo las recibe, decide ir a 4chan y las publica para pedir ayuda. Pero pasando las 12 de la noche hay otra actualización. Esta vez nos dicen: si alguien realmente tiene idea de qué podría ser esto, me da curiosidad saberlo. Voy a revisar de nuevo en la mañana para ver si el canal sigue ahí. Son las 12 AM en este momento y sigue igual. Literalmente no tengo idea de qué podría ser. He estado buscando en Google pero no encontré nada que se parezca a esto. Y no se me ocurre ninguna razón por la que esto debería estar aquí. Pero aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. Verán, cuando todos en 4chan ven las fotos y el video, reaccionan diciendo que se ve creepy e inquietante. Algunos comentarios dicen: ese video es muy creepy. Ok, eso es real y qué carajo, salte de ahí. Yo apagaría la maldita televisión y me largaría de ahí. Ahora estoy asustado de algo tipo el aro. Bien, luego de esto pasarían varias horas y todos pedirían actualizaciones. Pero no es sino hasta las 3 AM que tenemos más. Es muy tarde, así que seguramente fue una alucinación rara, pero juro que vi la sombra de una persona sentada al pie de la cama junto a mí. Obviamente necesito dormir. Si amanezco muerto, pues ni modo. Voy a revisar y grabar otra vez en la mañana si algo ha cambiado. Pero me voy de aquí mañana, así que no podré investigar más, aunque tal vez eso sea algo bueno. Y sí, volví a revisar antes de dormir y seguía igual. Bien, luego de esto la noche pasa. Todos estaban ansiosos por saber más. En los comentarios de la publicación había debate sobre esta anomalía, pero no volvería a ver otra actualización sino hasta el día siguiente. Bien, al siguiente día el chico del hotel se despierta. Toma inmediatamente su teléfono y luego enciende la televisión para poner el canal 73. La cara sigue ahí. Grabé más videos y tomé fotos desde distintos ángulos, pero no puedo subir el resto hasta que mi amigo esté en línea o hasta que vuelva a la PC porque ahorita no tengo datos. Más tarde subiré más. Ahora en 4chan todos intentaban conectar los puntos, y es aquí cuando vienen las teorías. Por ejemplo, hay quienes dicen que esto se trata de un fenómeno paranormal, pero también hay otra teoría que dice que varios años atrás esto era algo común, algo conocido como piratería de TV. De hecho, un comentario dice: hola OP, creo que sé exactamente qué es esto. Hace tiempo, cuando los televisores analógicos eran más comunes, había un hobby medio turbio entre nerds llamado piratería de TV, que consistía en secuestrar un canal de baja frecuencia sin uso en la zona y transmitir lo que quisieras. Hoy en día sigue existiendo en algunos lugares, aunque es más difícil no ser detectado o apagado automáticamente en segundos. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó?
Bien, entonces, ¿qué hay detrás del Canal 73? Es decir, todo sobre esta situación es extraña. ¿Por qué nadie más reportó el incidente o por qué no hay más evidencias de esto? Es decir, estamos hablando de un hotel grande con docenas de habitaciones y huéspedes. Quizás hay alguna otra pista en internet, pero es difícil decir. Solo tenemos este caso de 4chan que de por sí fue difícil descubrir si no fuera por Reddit. Y luego de esto no habría más actualizaciones, así que podría haber sido esto un fenómeno paranormal o solo una Fenómeno broma. barrial. Sea como sea, Ya. la historia del Canal 73 tiene ese toque aterrador, pero no es tan oscuro como el siguiente tema. Bien, este caso es uno de los más conocidos en Reddit, pero no por algo bueno. Esto pasó en 2018 en el subreddit Just No Mail, donde la gente se desahoga sobre problemas con sus familias políticas, pero especialmente con las suegras. Bien, el 15 de enero de este año aparece una publicación de una usuaria llamada Your Coconut, una profesora universitaria. Verán, esta mujer cuenta que se había casado en 2002 y que tenía un hijo. Ahora, por la forma en que describía esto, parecía indicar que tenía una familia perfecta. Pero bien, en 2004 había tenido gemelas. El problema es que luego de un mes la mayor empezó a desarrollar urticaria, así que durante meses la familia había estado entrando y saliendo de hospitales, haciendo todo lo posible por quitarle la alergia a la pequeña. De hecho, esta alergia era tan grave que fue la primera bebé de la historia del hospital que debía estar en una habitación completamente estéril. Es decir, cualquier cosa hacía que reaccionara, así que en otras palabras era una alergia mortal. Pero uno de estos días la bebé se pone más grave de lo normal, y tras hacerle otras pruebas los doctores descubren una alergia muy peculiar. Y gracias a esta alergia ocurrió algo Al terrible. aire. Pero entonces, ¿qué había pasado? Bueno, vayamos hacia atrás. Ahora, un día antes de esto, la madre tenía que dar un examen importante a sus estudiantes, por lo que trabajaría esta tarde en su laboratorio. El problema era que su esposo estaba de viaje y la niñera estaba enferma. Por lo tanto, la madre tuvo que llamarle a sus padres y pedir que por favor cuidaran a los niños durante esta noche. Ahora, los abuelos conocían a la perfección sobre la alergia de la bebé, es decir, habían estado presentes en cada proceso y pruebas que le hacían a la gemela. Minutos después, los niños se quedan con sus abuelos y la madre sale al trabajo. Más tarde, a eso de las 9 p.m, la madre hace una videollamada con sus hijos. Aquí los ve felices y jugando. Para las 10:30 se habían ido a dormir, así que habló un rato con su madre y luego de esto también se va a dormir. Pero al día siguiente algo terrible pasaría. Bien, al día siguiente la madre llega a casa de sus padres a las 7:45 am para recoger a sus hijos, pero cuando llega se da cuenta de que no hay nadie en casa. Por un rato se queda confundida, pero en eso una vecina se acerca y le explica que una ambulancia había venido por sus padres. Su hijo estaba en casa de esta vecina, llorando y asustado, sin poder explicarle qué había pasado. Así que la madre al ver esto entra en pánico y comienza a llamar a cada hospital de la zona, intentando averiguar dónde estaban sus padres y sus hijas. Finalmente descubren qué hospital están. Solo podemos imaginar la desesperación. Pero bien, al llegar al hospital, una enfermera los lleva a una sala vacía donde un doctor les explica lo que había pasado. Verán, de acuerdo con la historia, la gemela mayor había tenido una reacción alérgica terrible durante la noche. La niña se había puesto grave mientras dormía. De hecho, lo que en verdad pasó fue terrible. ¿Y recuerdan de esa alergia muy peculiar de la que hablamos al principio? Bueno, pues resulta que debido a esto fue que los abuelos salieron corriendo al hospital. Ahora, cuando la madre llega con los doctores, le explican exactamente lo que había pasado durante la noche. Y la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Qué pasó? Ahora resulta que después de la videollamada, la abuela había bañado a los niños y les había puesto pijamas. Solo que justo antes de acostar a las gemelas decidió peinarlas para que tuvieran un cabello lindo. Y lo que la abuela no sabía es que este sería un grave error. Y aquí es donde todo se volvería una pesadilla. Verán, la abuela había usado aceite de coco para peinar a las niñas. Y este era el problema más grave. Esta es la alergia peculiar de la que hablábamos. Y de hecho no era como cualquier tipo de alergia, sino que la gemela era mortalmente alérgica al coco. Así que a los pocos minutos de que la abuela le aplica el aceite, la gemela empezó a tener algunos síntomas. Al principio no parecía nada grave, es decir, su piel apenas había tomado un tono rojizo, así que cuando la abuela ve esto le da un poco de Benadryl, un medicamento para alergias. Este la puso a dormir, y aquí es cuando el caso se vuelve lamentable. Verán, no puedo entrar en detalles,
Pero digamos que la alergia siguió su curso durante las siguientes horas. No había forma de que la pequeña se hubiera podido despertar, es decir, el medicamento le causaba demasiada somnolencia. Así que durante el siguiente par de horas la pequeña tuvo varias reacciones terribles, hasta que finalmente comenzó a tener vómito. Debido a esto y al medicamento, la gemela terminó por asfixiarse con su propio vómito. No. Pero hay otro detalle. En realidad la abuela no se dio cuenta de esto sino hasta las 7 a.m., es decir, apenas unos minutos antes de que la madre de la pequeña volviera. Sin duda un evento terrible, pero las consecuencias cambiarían a esta familia para siempre. Bien, luego de esto la policía investigó y terminaron diciendo que todo fue un accidente. Pero lo que ocurrió después con la madre fue lamentable. Verán, para empezar, los servicios sociales pensaron en quitarla a sus otros hijos, creyendo que su casa era peligrosa. Más tarde tendría que pelear por meses para mantener la custodia. Los abuelos terminarían por separarse, y la gran mayoría de la familia de la abuela dejaría de hablarle. Han pasado 13 años desde entonces. Los otros hijos crecieron, pero nunca volvieron a ser los mismos. El hijo mayor se volvió extremadamente protector, mientras que la gemela sobreviviente se volvió muy callada, diciendo que se siente incompleta, como si le faltara una parte. La abuela sigue intentando contactar a la madre para pedirle perdón, pero esta siempre le responde lo mismo: puedes venir a verme cuando traigas a mi hija contigo. No. Así que, ¿qué es lo correcto en este caso? ¿Es posible perdonar a alguien que destruye una parte de tu vida? Como dije, uno de los casos más lamentables de Reddit. Pero es momento de conocer el más terrible de todos. Verán, en el subreddit de Unsolved Mysteries existen miles de casos extraños y sorprendentes. En la mayoría de los casos la comunidad casi los logra resolver. Ahora, entre estas publicaciones también suele haber preguntas al azar. Y eso es lo que nos lleva a uno de los casos más siniestros del 2023. En enero del 2023 aparece una publicación de un usuario boludo, llamado pero bueno. Your Friend Putin. Empieza con una pregunta simple, pero llamativa. ¿Cuál es el más extraño, desconcertante desaparición, asesinato u otro crimen que conozcas? Algo que hace mucho sentido en tu cabeza pero no puedes explicarlo. Ahora el post dura varios minutos aquí. Varias personas opinan en los comentarios, pero de pronto hay un comentario que resalta más. Este se vuelve el más popular. El comentario menciona un nombre, Chris Morris. El asesinato de Christopher Morris, un niño encontrado desvivido en un lavaplatos, en la base militar de Texas. What? El caso en sí es incómodo y triste, pero extraño porque no había información sobre este asesinato en ninguna parte de internet, sino hasta hace 2 años. Poco después el comentario ofrece un link sobre la noticia, así que luego de esto los interesados entran, pero se encuentran con algo más extraño. Algo que nadie esperaba. Y es aquí cuando entramos a uno de los casos más oscuros de Reddit. Verán, en el link se encuentran con esta noticia. Dice que en septiembre del 2000 en Wichita Falls, Texas, un niño llamado Christopher Morris fue encontrado sin ropa. Estaba desvivido y metido dentro de un lavaplatos de una base aérea. Solo que el culpable jamás fue encontrado. El problema es que no hay mucha información. Verán, si investigamos en internet no hay nada. Ni siquiera en la página de Wayback Machine. Es un gran misterio. Ahora, los usuarios de este subreddit deciden buscar información sobre el caso, y aquí encuentran algo sorprendente. Luego de investigar encuentran un periódico que confirma que esto sucedió. La noticia venía en una pequeña frase de un reportaje sobre la preocupación sobre la muerte sucedida en la base aérea Shepard, donde se encontró a un niño. Es un descubrimiento aterrador, pero no parece haber nada más. O eso es lo que pensaban todos. Verán, luego de buscar durante horas logran encontrar algo más. Esta vez la comunidad del subreddit descubre un sitio web, pero es algo extraño. Y el nombre de este sitio es Penny Code Avenger. Bien, esta página se dedicaba Puede a que lo mató compartir uno de los información y Avengers. testimonios de víctimas de violencia en general, y cómo éstas lidian con las consecuencias. También aparece un apartado muy importante sobre abuso infantil, y esta es la siguiente pista. El 17 de mayo del 2005 publican sobre abuso infantil y la muerte de niños en instalaciones militares. Esta publicación dice que expertos investigadores en temas pediátricos le piden al Departamento de Defensa que investigue sobre los asesinatos infantiles en instalaciones militares que suceden en todo Estados Unidos. Y en esta publicación explican que hay registros de desvivimientos infantiles por militar desde 1985 hasta el 2000.
Es una publicación aterradora, pero hay más. Verán, si observamos los comentarios hay algo interesante. A pesar de la investigación, los comentarios parecen ser otra pieza clave de esto. Pero aquí viene una revelación siniestra. En uno de los comentarios de un usuario llamado Cantonia decide dar su testimonio. Viví en Wichita Falls, Texas por un tiempo hasta que regresé a Oklahoma. Hace algunos años un niño, no puedo recordar su edad, 5 o 7 años tal vez, se encontró muerto en un lavaplatos. Su casa estaba dentro de la base militar. Los policías dijeron que tal vez intentaban limpiar las evidencias. Después del reporte inicial sobre el caso no se volvió a reportar nada. Espero que Dios vea por este niño. Así que tenemos aquí una historia difícil de leer, pero esto no acaba aquí. Otro usuario dice: también soy de Wichita Falls, y pienso que fue más de hace algunos años. Yo escuché que no había nadie en casa, y que el niño había sido dejado en casa bajo llave. Cuando el padre llegó lo encontró así porque el lavaplatos había sido movido del lugar. Así que a todo chico dentro, fuera y cerca de la base se le preguntó si sabía algo, pero nada se resolvió. Viene una página que su tía ya no busca información sobre el niño, y pienso en esto mínimo una vez a la semana. Pero de todos los comentarios hay uno más importante, uno que es desgarrador, pero parece dejarnos con más preguntas. Un usuario apodado Shelby7 dice: Christopher era mi mejor amigo, y algunos dicen que su papá lo hizo, pero conocí al señor y él amaba a Christopher. Nunca habría hecho algo así. Ahora tengo 15 años y vivo en Oklahoma, y hay una página sobre Chris. Si sabes algo al respecto, por favor dame la información. Estaré muy agradecida contigo. Así que en este punto nos damos cuenta que aunque no hay mucha información de Chris, hay muchas personas interesadas en él y su historia, por más oscura que parezca, ¿cierto? Está turbia esa. Bien, pues es aquí donde viene otro dato interesante. Verán, poco tiempo después nos dicen: hola a todos, soy prima de Christopher, mi nombre es Brittany Scholes. También estoy buscando cualquier información o actualización de su caso. Si alguien sabe algo, por favor contácteme. Su asesino todavía no es llevado ante la justicia. Pero verán, a pesar de estos descubrimientos parecía que algo no estaba bien. Es decir, algo parecía no encajar. Cada persona que aparecía en estos comentarios decía conocer a Chris Morris y buscaba Claro. justicia. Absolutamente Mucha todos. gente conocida. Así que esto es demasiado sospechoso. Pero, ¿cuál es el motivo de esto? Todos son primos, amigos. Verán, luego de invertir horas en la Aparte- investigación y luego Justo estaban todos en Reddit. Raro. ¿No? Justo estaban todos sus conocidos en Reddit buscando. Raro. de todas estas pistas, los usuarios de Reddit realmente creyeron que se trataba de personas buscando justicia, hasta que notaron que muchos de los perfiles se crearon justo después de la creación de la publicación. Algo que confirma todas nuestras sospechas. Pero verán, hay más cosas importantes. Por ejemplo, los nombres de los supuestos familiares no coincidían. La mamá. Los números de teléfono parecían ser falsos. Todo indicaba que era una horda de bots. Así que la única pista que parecía real era la pequeña mención del periódico de aquel año. Pero el otro problema es que incluso este periódico no mencionaba el nombre de aquel niño. Así que la conclusión era que los links que ofrecían los perfiles de Shelby7 y Brittany eran el final de la búsqueda. No había nada más, solo un grupo de perfiles nuevos. Buscaban justicia por un niño que no se sabe si realmente se desvivió como lo cuentan. Así que, ¿cuál es la verdad? Fue amigo muy misterioso este caso. De verdad, muy raro. Bien, con eso llegamos a la pregunta de si realmente Christopher existió. Y si es así, ¿quién fue el responsable? ¿Por qué no siguió la investigación? El misterio de Chris Morris es una de las cosas más oscuras de Reddit, y parece que tendremos que esperar un tiempo para averiguar la verdad. Pero si quieres ver otros casos Nah, misteriosos no me y oscuros, te jodas. recomiendo estos videos. Boludo, creo que es uno de los casos más interesantes que escuché en mi vida y está incompleto. Dale, boludo. De verdad, me había reenganchado, boludo. Está interesante, es que ¿de dónde carajo salía tanta gente que lo conocía? No, me quiero cortar un huevo, boludo. Lo digo en serio, fue uno de los casos que más me interesó, boludo. Qué pedazo de gato, boludo.